Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal en Diario de Cuba. Hace unos días se divulgaron documentos inéditos sobre una de las etapas más abominables de la historia reciente de Cuba, las unidades militares de ayuda a la producción, UMAP, verdaderos campos de concentración donde fueron recluidos homosexuales, religiosos y otros jóvenes por órdenes directas de Fidel Castro. Hoy están con nosotros José Raúl Gallego, periodista y responsable de la publicación de estos nuevos documentos sobre la SUMAP, y el periodista y cineasta Manuel Zayas. Gracias a ambos por acompañarnos y ya comenzamos Los Puntos a las IES. José Raúl Gallego, de la SUMAP sabemos lo que han contado las víctimas y otras aproximaciones al tema, incluso teóricas y científicas. En este sentido, ¿qué de nuevo aportan estos documentos que sacaste a la luz en relación con lo que ya sabíamos? Yo creo que lo más importante y lo novedoso de estos documentos es que ponen lo que ya sabíamos en boca del victimario. O sea, hasta este momento sabíamos todos los testimonios de las víctimas, que son bastante fuertes, mucho más fuertes incluso de lo que se dice en estos documentos, pero con la revelación de este grupo de 6 documentos ya no queda solamente en lo que cuenta el que lo sufrió, sino también en cómo lo pensaba el que lo estaba implementando. Y estamos viendo que toda esta clasificación prácticamente fascista de las personas según su orientación sexual, según su modo de pensar, la ideología esta conductista de tratar de cambiar mediante el trabajo, mediante el castigo, mediante la política, la forma de pensar de las personas y también sus preferencias sexuales, pues ya no queda solamente en lo que te cuente una persona, sino que está escrito por ellos mismos y enunciado con un lenguaje que pretendía incluso ser científico cuando lo que tenía detrás era una abominación. ¿Cómo resumir estos documentos en aproximadamente un minuto para aquellos que no han tenido la posibilidad de leerlos? Hay varios documentos, son documentos que se realizan entre el año 66 y el año 68 y que fueron sacados de campamentos militares de la UMAP radicados en la provincia de Camagüey. Son 6 documentos, hay 2 documentos que tienen que ver con análisis sobre las religiones, porque sabemos que la UMAP también llevaron personas religiosas, y otros documentos que tienen que ver con planes sobre qué hacer con estas personas que estaban en la UMAP, llevándolas hacia otros centros de rehabilitación, centros modelo. Hay otro documento que es como una especie de ensayo sobre cambios de modificaciones de actitudes a partir de los trabajos y de las cosas que se hacían en la UMAP, pero sobre todo yo creo que lo importante es que en conjunto todos dan la idea de laboratorio social, de política esta de manipulación que estuvieron detrás de la UMAP, que no fue solamente, como algunos quieren presentarlo, un error o la desviación de una persona, de un mando intermedio que se excedió. No, era una política nacional y era una política pensada con una finalidad que su finalidad era esencialmente violatoria de derechos y de la condición humana. Has estado muy vinculado al tema porque tu excelente documental Seres Extravagantes conllevó una gran investigación sobre el fenómeno. ¿Qué otros elementos has podido hallar en estos nuevos documentos divulgados sobre la SUMAP? Bueno, principalmente son documentos programáticos, son documentos que, como informes del partido de cómo lidiar con los homosexuales, cómo resolver el problema de los homosexuales, pero más allá de que los documentos entran a analizar incluso el comportamiento sexual en la cama. Los homosexuales empiezan a ser catalogados como pasivos y activos, y según esa catalogación que hizo el Ministerio de la FARC, de las Fuerzas Armadas, y me imagino que haya otros departamentos implicados, como el Ministerio de Educación, supuestamente los homosexuales pasivos eran peores, eran más difíciles de ser reeducados. Estos documentos, pues, de alguna manera trazan una línea directa con Fidel Castro. Acuérdense que ya en la entrevista que le da a un periodista estadounidense, Castro habló de que antes de la revolución ese problema de los homosexuales no se daba en el campo con los campesinos. Y él ya tenía idea de que el trabajo los haría hombres. O sea, que supuestamente es uno de los eslogans que se usó en las unidades militares de la ayuda a la producción, y que es una idea fascista, o sea, que viene de Hitler,
y Fidel Castro lo implementó en el año 65 con la excusa del servicio militar obligatorio. Y entonces empezaron las grandes redadas en esa época contra homosexuales, religiosos, rockeros, hippies, contrarrevolucionarios, personas que se querían ir del país. Y bueno, los homosexuales fueron parte de esa escoria humana que supuestamente podía ser reeducada en esos campos de trabajo. En nuestra capital, en los últimos meses, le dio por presentarse un cierto fenomenito extraño en que el grupo de jovenzuelos y algunos no tan jovenzuelos se le dieron por comenzar a hacer pública ostentación de sus desvergüenzas. Aquí, por ejemplo, se dio por empezar a vivir de una manera extravagante, reunirse en determinadas calles de la ciudad, en la zona de la Rampa, frente al Hotel Capri. Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita, en actitudes elvis-preslianas, y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Precisamente tu documental Seres Extravagantes parte de una frase de Fidel Castro, ¿no? En un famoso discurso en La Habana. Sí, el 28 de septiembre de 1968, Fidel Castro dio un discurso en la Plaza de la Revolución en que se refería a cierto fenomenito extraño de personas que se reunían en ciertas partes de la capital para bailar y divertirse. Y entonces eso era el anuncio de las redadas del Capri, de las redadas que no fueron solo en el Capri. Ya desde el año 61, 60 hubo redadas, la famosa noche de las 3P, y esas redadas se fueron intensificando, incluso siguieron después de que se fueron cerradas las UMAS, las unidades militares de ayuda a la producción. La historiografía oficial o el mismo régimen ha considerado que esos documentos son pornográficos porque denotan o de alguna manera, ¿cómo decirlo? Esas imágenes los ponen en evidencia y ellos se han encargado de erradicar o borrar. Acuérdense que ese discurso de Fidel Castro del año 68, cuando se refiere a los homosexuales como seres extravagantes, fue engavetado, ese discurso fue archivado, fue parte de un archivo que existía dentro del Instituto Cubano de Industria Cinematográfica, un archivo de documentos censurados. Y igualmente pasó con otros documentos de archivos que fueron las redadas que ocurrieron en la calle Galeano. Parte de esos archivos se pueden ver en el documental de Jorge Dalton que se llama En un rincón del alma, que es un documental que él hizo sobre Eliseo Alberto Diego, el hijo del poeta Eliseo Diego. Y bueno, son documentos cinematográficos muy importantes porque, uno, por un lado, vinculan a Fidel Castro directamente con el fenómeno. O sea, hay un discurso público en la que habla de los seres extravagantes, o más de un discurso, y están las imágenes de las propias redadas. Primeros planos de homosexuales que estaban en las calles y eran asediados, y ahí estaban las cámaras de la televisión cubana o del Instituto Cubano de Industria Cinematográfica, del Instituto de Cine, filmando esos actos represivos. Esas imágenes se intentaron borrar, se intentaron desaparecer. Pero bueno, gracias al esfuerzo de algunas personas, pues se han logrado rescatar. Gallego, aún así hay un interés especial, sobre todo en los últimos 20 años, por ocultar la mano de Fidel Castro detrás de todo este asunto. Su sobrina, Mariela Castro Espín, llegó incluso a decir que eran casi como escuelas en el campo, intentándole restar, ¿no?, el componente represivo, homófobo y desde todo punto de vista que tenían estos campos de concentración en Cuba. Sí, totalmente. Como te estaba diciendo Manuel, se ha intentado ocultar de todas las maneras posibles, escondiendo las filmaciones, tratando de engavetar esos discursos de Fidel Castro,
Y una prueba de cuánto se quiso esconder esto es que las UMAP fueron en 1965 y los primeros documentos, por lo menos hasta donde yo tengo noticias originales de las UMAP, vienen a salir ahora. O sea, casi 60 años después, no se ha tenido acceso a la documentación que sabemos que existe, y estos documentos son la prueba de cómo se manejaba todo dentro de las UMAP. Como tú decías, Mariela Castro en varias ocasiones, y no solo Mariela Castro, también otras personas han intentado lavarle la imagen de lo que fueron estos campos de trabajo forzados. Por una parte, yo creo que hay dos líneas, ¿no? Una tratando de disminuirle lo que pasó allí, con esta frase de como que fueron escuelas en el campo, que no solamente la ha dicho Mariela Castro, la han dicho también intelectuales incluso de otros países. Y hay una segunda línea de trabajo de blanqueamiento, que es tratar de separar la imagen de Fidel Castro y Raúl Castro de lo que pasó en la UMAP. El viejo cuento de Fidel no sabía que esto estaba pasando, cuando todos sabemos que era imposible tener campamentos de trabajo forzado por toda la provincia de Camagüey, donde se montaban por miles a las personas en camiones y se llevaban para allá, se realizaban torturas, y que Fidel Castro, con un aparato de contrainteligencia desplegado en toda la isla, incluso con un aparato de contrainteligencia propio dentro del ejército, no supiera lo que estaba pasando. Eso es falso. Mariela Castro ha anunciado hace años de que desde el CNSEX están haciendo una investigación sobre las UMAP, que todavía no ha salido y que me imagino que su intención sea esta, ¿no? El blanqueamiento de lo que está pasando. Yo creo que la van a tener un poco difícil, a partir de testimonios audiovisuales como documentales, a partir de investigaciones muy serias como la que hizo Abel Sierra Madero y otros investigadores. Y bueno, yo creo que también estos documentos que salen ahora vienen a complicarle un poco esa labor de blanqueamiento de lo que pasaba ahí adentro. Y hay algo importante, hasta donde yo sé, nadie ha pedido perdón por aquello. Nadie ha pedido perdón. Lo cual sería un primer paso para pasar página, ¿no? Para ni se ha pedido perdón, ni ha habido justicia ni restauración a las víctimas. Hay algunas personas que han querido asumir como el cierre del capítulo o como el perdón, cuando Fidel Castro le dijo a Ramonet en su entrevista de que yo asumo toda la responsabilidad sobre las UMAP. No, usted no asume ninguna responsabilidad sobre las UMAP porque usted terminó en su cargo y usted falleció sin tener que haber enfrentado ningún tipo de juicio, y todavía las víctimas están allí. Y nadie le ha pagado a esas personas todos los vejámenes que recibieron y que lo siguen sufriendo hoy por hoy todavía a nivel físico y a nivel psicológico también. Gallego, me quedo contigo un momento porque los documentos son reveladores sobre la situación de los homosexuales, pero también sobre la gran persecución por motivos religiosos. De hecho, hay una caracterización amplísima sobre los tipos de religiones que conviven en Cuba y cuáles serían, según ellos, los peligros para el régimen de cada una de ellas. Hay una caracterización, y también desde su punto de vista, por supuesto, y también hay una descripción de toda la persecución y el enfrentamiento que desde el gobierno comunista se practicó contra los religiosos. Por ejemplo, son muy ilustrativos las descripciones que hay sobre los testigos de Jehová, sobre los bautistas, sobre los católicos, cómo persiguieron a estas personas porque consideraban que la cultura, la ideología de estas religiones de cierta manera afectaba al trabajo de adoctrinamiento social que ellos querían hacer. Y entonces se ve prácticamente allí cómo fueron combatidos. Incluso es revelador que cuando hablan de los testigos de Jehová, hablan de que esta religión tuvo que asumir incluso prácticamente tácticas de clandestinidad para poder seguir existiendo por la persecución de la que estaban siendo víctimas. Veamos un fragmento ahora de la entrevista realizada por personal de la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami al padre Joaquín Rodríguez, párroco de la iglesia de San Martín de Porres, quien estuvo recluido en la SUMAP y recuerda sus consecuencias. Lote que se lo llevaron al padre Jaime, que después fue cardenal de La Habana, Jaime Ortega, lo llevaron un mes después de mí. Pero él estuvo más meses, como 8. Alfredo Petit, que fue obispo auxiliar de La Habana, y Armando Martínez, que era un sacerdote en la ciudad de Matanza, que después se fue de Cuba, unos años después. Nos levantábamos, no me acuerdo si a las 5:30 o las 6, con un de pie. Ese grito de pie. Todo el mundo se empezaba a mover. En mi campamento, cuando llegamos, casi no había donde dormir. Había 4 literas rústicas hechas con palo de monte, eso, y saco,
durante 2 semanas estuvimos durmiendo, o 10 días, en el suelo, que era de cemento más toco que las aceras peor hechas de cualquier ciudad. Uno al ladito del otro, así como tabaquito. En la mía había 2 pelotones, o sea, 80 hombres en una barraca de techo de fibrocemento, paredes de bloques sin repellar. Cuando llovía por dentro y por fuera y por dentro. El fibrocemento se calentaba de día horriblemente y se enfriaba de noche. Aunque fuera agosto, en medio de campos de caña, tienes que taparte con colcha. Entonces, a una distancia así, 2/4 más o menos, de una litera de otra, uno abajo y uno arriba, a mí me tocó arriba. Los excusados estaban hechos desde el llamado anterior. Los anteriores, cuando llegaron a ese campamento, no había nada, tuvieron que hacerlo todo. Era una placa de cemento con unos cuadrados así, ese era el excusado. A nosotros nos tocó, al principio empezamos a limpiar plantaciones de limones. Después, muy pronto, eso fue la primera semana. Después era abonar caña, porque no era el tiempo del corte. Era limpiar caña con asadón, con guataca. Eso es lo más horrible. Otras veces, alguna escuadra iba a otro campo a regar abono. El último día que yo trabajé estaba regando abono y tuve un accidente en la columna, se me abrió la cintura y quedé lisiado hasta el día de hoy. Zayas, la cuestión es que algunas de las clasificaciones que aparecen en los documentos permanecen hoy tal cual en Cuba, si tomamos en cuenta que ahora solo no se reprime a los homosexuales revolucionarios, pero sí al resto, no se reprime a los religiosos revolucionarios, pero al resto sí. Sí, exacto. Las UMA se cerraron, pero la persecución a los homosexuales siguió, y después, en los años 2000, cuando se aprobó el matrimonio homosexual, o recientemente, pues sigue la represión, porque toda mente libre en un estado totalitario pues no encaja con los parámetros, con los conceptos que ellos tienen de lo que es ese país. Es un estado que controla todo al ciudadano desde que nace hasta que muere, incluso controla la historiografía, controla lo que se dice sobre lo que se escribe sobre la historia. Gallego, precisamente a partir de 1992 se puede ser religioso, pero solo si se es en defensa del castrismo. De algún modo, lo que se plantea en este extenso documento de caracterización de las religiones en Cuba ha terminado cumpliendo las expectativas del propio castrismo, ya que todas esas religiones protestantes y adventistas, al menos las mayores y más organizadas en el país, porque hay un grupo de pastores que están por fuera de todo eso, es decir, el Consejo de Iglesias de Cuba se ha entregado completamente al régimen cubano en los últimos 60 años, con lo cual aquel dictamen terminó imponiéndose, ¿no?, en la propia narrativa del régimen. Sí, el simple hecho de que exista un departamento de atención de asuntos religiosos, el tristemente célebre departamento de asuntos religiosos que atiende Caridad Diego, te da una idea de ese control. Como decía Manuel, en un sistema totalitario no puede existir estructura, no puede existir individuo que esté fuera, tienen que tratar de controlarlo. Por suerte hay religiosos, hay iglesias, hay instituciones que mantienen una posición crítica y frontal ante estos poderes, pero la norma es sigue habiendo una discriminación de base, que es la discriminación ideológica. O sea, ya no importa que seas homosexual, ya no importa que tengas el pelo largo, ya no importa que oigas rock. Incluso Fidel Castro inauguró una estatua de John Lennon en La Habana después de que tantas personas fueron expulsados de su trabajo y fueron llevados a campamentos de trabajo forzado por escuchar música en inglés, por escuchar los Beatles. Pero si te opones al régimen, sigue siendo discriminado. Y ahora, cuando estaba oyendo la entrevista del párroco, uno dice, es que no hay cosas que no han cambiado. Lo que estaba describiendo el párroco es lo que siguen sufriendo los prisioneros hoy en las cárceles cubanas. O sea, no solamente los presos políticos, los presos comunes, hacinamientos, tortura, uso de las esposas como forma de tortura, inmovilizaciones. El campo de concentración sigue. Esa es una conclusión importante, porque son el combinado del este de La Habana,
la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, Manto Negro, que son estas cárceles, sino campos de concentración donde hay delincuentes comunes, pero también gente que solo se ha manifestado o ha protestado por una circunstancia, es decir, que no ha cometido ningún delito. Si usted lee los informes que mensualmente sacan organizaciones de derechos humanos como Cubalex, como el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Prisoner Defenders, va a ver que nada de esto ha cambiado, que todo esto se sigue repitiendo y hoy por hoy tenemos más de 1000 presos políticos. 1000 presos porque es la cifra que conocemos. Sabrá Dios cuántos más hay porque el silencio continúa y lamentablemente ayer conocimos la muerte por suicidio de uno de los presos políticos del 11J, Yosandri Mulé, en un pase se tiró del puente de Calabazar y perdió la vida. Y hay que ver qué es lo que está detrás de ese suicidio, Michelle. Y son precisamente todas estas condiciones oprobiosas, frustrantes, violadoras de derechos humanos a las cuales día a día se enfrentan esas personas. Ya casi vamos terminando. Zayas, Gallego, muy brevemente, por si conocen la respuesta a esta pregunta que yo mismo me declaro incapaz de responder. ¿Alguno de ustedes sabe si a día de hoy, después de la aprobación del Código de las Familias en Cuba, es posible ser abiertamente homosexual en las Fuerzas Armadas? Yo no tengo idea. Habría que preguntarle. No te sé decir, Michelle. Sí, el hecho de que 3 personas que nos consideramos informadas no tengamos respuesta para ello, significa que dentro del debate que hubo por el Código de las Familias, que no fue poco, ¿no? Porque hubo voces a favor y en contra sobre el matrimonio igualitario y todo lo que significaba, no se haya abordado este tema, no ha estado en el debate. Seguiremos investigando para conocer efectivamente si Raúl Castro ha dado la orden de que se permita la presencia de homosexuales en las Fuerzas Armadas de Cuba, cosa que hasta hace muy poco era impensable. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a los periodistas José Raúl Gallego y Manuel Zayas por contextualizar estos nuevos documentos sobre la barbarie de la SUMAP en la Cuba de los años 60 y la represión hoy. Yo soy Michel Suárez en Diario de Cuba.